Bueno, vamos a entrar de lleno al tema con el licenciado Giulio Talamonti y tiene que ver con las extorsiones que ahora se han agudizado en el área de las Minervas, Colinas de Minerva, Planes de Minerva, todo lo que es esta área en colindancia con Tierra Nueva y Bosques de San Nicolás. Así es, Sandra, y dada esta situación, la Municipalidad de Mixco pues no ha dudado en ningún momento en gestionar seguridad a través del Ministerio de Gobernación, pero aseguran es muy importante e indispensable la denuncia. Autoridades ediles y de gobernación es la propuesta de la comuna misqueña ante el incremento de las extorsiones, sobre todo a conductores de la ruta que cubre Colinas de Minerva. Tanto nosotros anuentes a poder recibirlos como parte de la Policía Municipal, está el director para poder recibir este tipo de hallazgos que se están suscitando en Colinas de Minerva, en zona 11 de Mixco, para que podamos intermediar por parte del alcalde de Mixco, Neto Brand, como lo ha hecho, ya que se tiene una muy buena comunicación con el ministro de Gobernación. Entonces estamos trabajando en prevención al delito y creo que sería fundamental los patrullajes de la Policía Municipal de Tránsito en este sector y de la Policía Municipal. De todas maneras, nosotros estaremos trasladando esta información para poder iniciar a hacer algo al respecto. No obstante, esperamos que ellos hagan su denuncia pertinente en la Policía Nacional Civil. Sabemos que hay temor, pero si no hay denuncia, no hay investigación, entonces ahí se queda truncada cualquier tipo de evidencia de alguna escena, y entonces lo que queremos nosotros es garantizar la vida de los usuarios y de los pilotos dentro de nuestro municipio. De acuerdo con los conductores de la ruta, en la actualidad son extorsionados por 10 grupos distintos, pagando renta diariamente. En 3 de los días de la semana, el pago es a 2 agrupaciones delictivas. Este martes, los buses no circularon por temor a nuevos ataques. Bueno, ahí está la situación que veíamos en Colinas de Minerva y la reacción también de la Municipalidad de Mixco en torno a este caso. Giulio Talamonti, experto en tema de seguridad, está con nosotros porque se agudizan los casos de extorsiones en esta época previa al pago del bono 14, que ni siquiera es para el 10% de los guatemaltecos, porque ni siquiera el 10% de los guatemaltecos, de los 17 millones que somos, tiene un empleo formal. Entonces, realmente es un bono 14 que no aplica a todos. Es correcto. Pero los extorsionistas lo cobran. Gracias, buena tarde. Alejandra, Andri y televidentes. Sí, los extorsionistas lo cobran como cobran el bono, fuera del bono 14, el aguinaldo también. Y el bono del pescado y el bono del pescado y el bono de lo que se les ocurra. De rodillas ante la criminalidad, ya lo hemos dicho. Hoy estamos analizando precisamente un problema que pasa en la zona 11 de Mixco, en una ruta que es muy corta, que va de Montserrat precisamente hacia Colinas de Minerva. Y en esta ruta se han agudizado, han aparecido una cantidad, es que ya no es uno, son 10. Son 10, imagínate. 10 grupos. 10 grupos, Alejandra y Andri, que extorsionan. Y todos le piden a todos los transportistas. Antes de continuar, quisiera poner en contexto a la población guatemalteca. Estamos muy familiarizados con el término extorsión. Correcto. Pero quizá no todas las personas saben cómo se extorsiona, qué formas hay para extorsionar. Yo entiendo un caso peculiar en el que dejan un teléfono en una tienda y de repente el propietario lo ve, lo toma y ya desde ese momento empieza la extorsión. Pero hay esta y muchas formas de extorsionar. ¿Podríamos hacer un breve resumen de cómo se da la extorsión? Claro, Alejandra, esta, por ejemplo, es una situación extorsiva de tránsito, específicamente donde precisamente operan las pandillas, las maras, realmente como se le llama a esa tribu urbana, de una forma ahora ya tecnológica. Antes lo que hacían era llegar, se subían a los buses, daban un papelito, daban una orden verbal. Ahora lo que hacen, la modalidad es con menores de edad, generalmente mujeres, dan un celular y te dicen recíbelo, y si no lo recibís te pego un balazo aquí mismo, y espera la llamada. Y a través de ese celular se le da la indicación de cuánto es que deben de pagar de manera semanal. Ahora, esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones. En enero era una situación tremenda, tan terrible que precisamente aquí en el área de Mixco lo que había pasado es que algunos empresarios lo que habían decidido, miren, ya no me alcanza para pagar la extorsión, tomen un bus, y le daban un buses a los pandilleros. Ahora estamos viendo en esta ruta corta cómo precisamente dejaron de operar el día de hoy, y dejaron de operar en primera instancia por su seguridad.
Pero ¿cuáles son las repercusiones que esto tiene, Alejandra y Andri? Por supuesto, Talamonte, y las repercusiones son graves en torno a los vecinos que no tienen cómo movilizarse. Y si recordamos el área de Colinas de Minerva, Planes de Minerva y todo esto, las Minervas, otrora, hace muchos años, tenían buses grandes. Sí. Buses grandes. Ahora no, ahora estos Microbuses. son microbuses. No son los buses normales con pasajeros que Ya no pueden entran. llevar unos 50 pasajeros a bordo, me refiero, sino que estos son buses de 15 pasajeros, Sí, claro. de 20 pasajeros. Entonces, ¿cómo se ha venido degradando, no? Lo que tú decías. Así Porque es. de hace 10 años de tener buses grandes, ahora microbuses y ahora no hay. Ahora ya no hay, y no Entonces, van a haber lo después. que está habiendo ahora es pick-ups, ¿no? Sí. Pero bueno, Talamonte, en temas de seguridad para la población en sí, tú nos decías cuál es la repercusión. La repercusión es que la población no tiene cómo movilizarse. Correcto. Pero en temas de seguridad, la población queda más vulnerable, ¿no es cierto? Sí, así es. Claro, esa una, Es Andri, correcto. me llamaba mucho la atención lo que tú decías al inicio. En realidad, los pilotos del transporte público reciben bono 14. Ellos no tienen este salario No, extra. no, no. Ellos ni siquiera están en una planilla. Ellos no tienen ningún Es que, como les decía, beneficio es menos del como 10% un de trabajador. los Claro, guatemaltecos. tú hablabas algo muy puntual. Entonces, si ni siquiera ellos tienen este bono 14, ¿por qué los pandilleros sí lo van a tener? Porque sí lo van a tener. Lo van a tener porque si no los pilotos van a empezar a morir. Entonces los pilotos van a empezar a pagar definitivamente. Y de ahí los pandilleros los marcan a veces con unas caritas alegres que parece de burla, porque esto de alegre no tiene absolutamente Los buses, nada. ¿no es cierto? Sí, Sí, les ponen unas ajá. caritas así sonrientes. ¿Saben cómo funciona esto? Generalmente, bueno, en los microbuses muchos pilotos sí son dueños, pero en los buses grandes generalmente el piloto no es el dueño, sino que él arrenda el bus al propietario, que a veces tienen 10, 15 buses y entonces les piden una cuota, 200, 300, 500 diarios, dependiendo la ruta que sea, y ellos tienen que dar esa cuota diaria para el dueño del autobús y lo demás que saquen ya será su ganancia, pero de esa ganancia tienen que pagar la extorsión, de esa supuesta ganancia tienen que pagarle a los brochas, a los ayudantes. Entonces realmente no sé qué tanta ganancia puede haber, fuera de que se ha constituido hoy por hoy ser piloto en Guatemala un trabajo de alto riesgo, Andri Alejandro. Bueno, y la Municipalidad de Misco, según la nota que veíamos, dice que ha decidido, bueno, no ha decidido, sino que está analizando gestionar la seguridad para, obviamente, brindarla en estos buses de las Minervas. Así es. ¿Esto será paliativo en este momento? En este caso, esto es lo mejor que se puede hacer, Andri y Alejandra. ¿Tenía que esperar hasta este momento para brindar seguridad en este sector No. o vamos tarde ya? Vamos tarde ya. Lo siempre que hemos dicho acá, que es lo clásico, que somos un estado reactivo. Se tiene el mapeo de cuáles son las rutas que son peligrosas. Misco hemos visto que tiene muchísimas. Recordemos también la ruta Quetzal, por ejemplo, recordemos la 203, por ejemplo, para ir a otras. Y bueno, ahora tenemos esta ruta. Entonces, lo que hay que hacer, en este caso, ya tarde, pero hay que hacerlo de todas maneras, es equipar precisamente a estos microbuses con operativos de seguridad. No estoy diciendo que vayan agentes adentro, pero de pronto podría ser bueno. Lo que ¿Y qué pasa es que riesgos también es hay caro de que eso, ¿no? claro, y qué Sí. riesgos hay para los agentes de la PNC que Altísimo. cubren estas rutas? Porque de hecho hemos visto Altísimo. agentes de la Policía Nacional Civil en algunas rutas brindando seguridad. ¿Cuál es el riesgo que Claro. ellos corren también? Hoy por hoy es muy alto. Veíamos el día domingo, por ejemplo, cómo en un patrullaje de en una aeropatrulla de 2 agentes, cuando se le acercan a un ciudadano, el ciudadano desenfunda y mata a uno de estos agentes, un ciudadano común Puede y ser esta corriente. una seguridad disfrazada. Es porque correcto, ¿no? realmente Este ellos agente, tendrán, el claro, periférico. Sí, así es. Pues, Así bueno, es. lo que decía Alejandra, ¿podría ser una seguridad disfrazada o Pudiera de ser. civil, de particular? De civil o de particular podía ser. Yo creo que habría que hacer algo combinado, fíjense, es decir, en lugar de estar pagando la extorsión, habría que ponerse de acuerdo para pagar alguna empresa de seguridad seria, responsable, privada. Tener esa coordinación a través de la Municipalidad de Misco, por ejemplo, con la Policía Nacional Civil y entonces de alguna manera tener ese patrullaje sobre la ruta. ¿Y quién quita? De pronto en este momento, algunos de los miembros de equipos élite, como por ejemplo el Grupo GRIL, Grupo de Acción Inmediata Los Lobos, que son magníficos precisamente para poder combatir al crimen organizado. Ahora, Adri Alejandra, ¿se animarían ustedes, si vivieran, por ejemplo, acá en Colinas de Minerva, a subir a uno de estos buses si es el único medio que hay para trabajar? Bueno, por supuesto, todos desde el lugar donde vivimos Imagínense. tendríamos que abordar un bus. Desde el lugar donde uno vive tiene que abordar un bus para transportarse en Guatemala, porque si no, ¿cómo? Sí. Si no, hay que ir a pie o en taxi. Bueno, a pie es ridículo, pero en taxi, En taxi. ridículo digo porque No uno se no puede. llega, ¿no? Pero en taxi gasta uno muchísimo dinero. Habría que tener entonces quizá el enganche para una motocicleta.
¿no? En el caso, pero es difícil, porque hay que abordar los buses, siempre hay que abordarlos. Hay que abordar los buses, y abordar los buses hoy por hoy en Guatemala se está convirtiendo casi en un juego de ruleta rusa perverso, en el cual no sé si me van a robar en el mejor de los casos, si me voy a dar un susto o de pronto hasta me Talamonte, matan. me gustaría, bueno, a manera de, bueno, ya vienen tus conclusiones, pero quizá para otro programa, quizá para otro programa, que tú nos pudieras hacer el mapeo aquí en este set de qué rutas hoy por hoy no están siendo extorsionadas. Porque fíjate, es que están casi todas, ¿no? Y vemos el perímetro, está Antigua, está Escuintla, está todo el perímetro. El perímetro metropolitano. Pero si tú nos dijeras cuáles rutas no están, quizá para otro programa, ¿no? Pero ahora tus conclusiones en torno a este caso de las Minervas. Claro, y en sus conclusiones unas recomendaciones para la población guatemalteca y también para los pilotos del transporte público, que sabemos esta es una época en la que corren mucho más riesgo de lo normal, se ven vulnerables ellos ante el bono 14. Para ellos esto pues no es una bonita temporada porque sabemos tienen que juntar más dinero de lo que acostumbran. Así es. Entonces quizá unas recomendaciones para los pilotos del transporte público y por supuesto para los usuarios que utilizan esta vía a diario. Claro que sí, Alejandra y Andri, vamos a hacer ese mapeo. Solo rápidamente, sin caer en eso, porque voy a responder lo último de las conclusiones. Antes podríamos decir la ruta 1 y 2, por ejemplo, Vista Hermosa y zona 16. Hoy por hoy ya ni esas, porque ahí han matado gente y han extorsionado. Pero lo dejaremos para otro programa. Ahora vamos con estas conclusiones precisamente con lo que decía Alejandra. Si usted es piloto y lo están extorsionando, no le queda otra si no quiere morir realmente en este momento que pagar. Yo sé que suena lapidario y lamentable, pero en este instante es lo que hay que hacer. Por supuesto que ustedes como pilotos pueden agruparse, asociarse, buscar el apoyo, por ejemplo, de su alcalde allá en la Municipalidad de Misco, para que a través de instancias como la Policía Nacional Civil puedan tener seguridad en esa ruta. Y si usted, usuario, tiene que seguir utilizando obviamente esos buses, como bien decía Andri, porque no hay otra manera de ir a su trabajo, fuera de encomendarse a Dios, que será lo realmente bueno, recuerde no llevar cosas ostentosas. Recuerde llevar aunque sea unos 5 o 10 quetzales en la bolsa, porque por 5 o 10 quetzales usted puede morir. Recuerde que si le piden también, deme su celular, su vida no vale un celular, su vida no vale una computadora o lo que lleve. Es decir, lamentablemente, en este momento seguimos de rodillas ante el crimen organizado. O no sé, tal vez me equivoco. Tal vez usted en casa tiene una mejor respuesta. Andri, Alejandra, Talamonte, un honor. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en este bloque especial contigo. Y no sé por qué otra vez vinimos uniformados, Talamonte. ¿Qué te sucede, Talamonte? No. Siempre uniformados. Te felicito, qué bonito color de camisa y qué lindo color de corbata. Que te vaya bien, Talamonte. Nos vemos. No te mojes. Gracias, igual.